Estamos grabando. Bien. Sí, preguntas, a eso iba. ¿Por dónde mandó el link del YouTube? Lo puse en el Teams, pero déjame poner aquí en donde está te metes a equipos, donde aparecen ahí las sesiones, todo eso. Ahí está, pero ahorita lo pongo en el chat. Ok. A partir de ahorita ya se está grabando la sesión con la mejor calidad posible. Ese era el playback del video. Entonces déjenme, se los pongo aquí en el chat. Ahí está ya. ¿Sí? Entonces, bueno, guarden el enlace por ahí o suscríbanse al canal, cualquiera de las dos, para que ya tengan ahora sí todo disponible. Y bueno. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la sesión anterior? La sesión anterior fue nada más ver muy brevemente un repaso de lo que es programación orientada a objetos y en particular verlo en processing. Tal vez algunos de ustedes están acostumbrados a C++, pero es muy similar, ¿no? Entonces, en realidad, pues nada más era verlo muy rápidamente. Lo van a ir practicando con ahora sí, con las prácticas del curso, empezando hoy. Y van a ver que está muy sencillo, ¿no? Yo les voy a dar una buena parte del código. Al principio les voy a dar prácticamente todo el código y ya ustedes tendrán que hacerle modificaciones para lograr ahora sí que distintos ejercicios y cosas así. Entonces, no sé si por ahí hay alguna pregunta. Me parece que hay personas nuevas en el curso, ¿sí? Entonces, para los nuevos, vamos a estar utilizando el lenguaje Processing, ¿sí? Esta es la ventana de Processing, de cómo se ve. Processing, déjenme compartir pantalla. Compartir escritorio. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes quieren instalar Processing, ¿sí? Se van a processing.org, ¿sí? Y les aparece esta página web. De ahí se van a descargar, download, puede ser aquí o puede ser acá, ¿sí? Y ya descargan Processing para el sistema operativo que ustedes estén utilizando. Normalmente se descarga un archivo .zip, lo descomprimen y ahí adentro viene ya el ejecutable. En el caso por ejemplo, Windows es un ejecutable .exe con algunas carpetas ahí. En el caso de Mac, pues es una aplicación .app. Y bueno, así, ¿no? Una vez que lo descargan, vamos a entrar aquí desde el principio. Al ejecutarlo, aparece esta pantalla de presentación y luego ya aparece básicamente un editor muy similar al del Arduino, si han programado en Arduino. Básicamente es el mismo entorno de programación. Y Processing, bueno, básicamente es un lenguaje muy similar también. Es un lenguaje basado en Java, es un dialecto de Java. Java a su vez estaba basado en C++, y entonces comparte toda la sintaxis del lenguaje C. ¿Sí? Entonces ya hablamos de esto la semana pasada en la primera clase. Además, para este curso vamos a requerir una librería de processing para poder hacer el procesamiento de audio en tiempo real.
Para aquellos que son estudiantes del posgrado, el curso de posgrado se llama Procesamiento de Señales en Tiempo Real, ¿sí? Y el curso de licenciatura es procesamiento de señales de audio. Y en realidad lo que vamos a hacer es procesamiento de señales de audio en tiempo real, ¿no? Entonces nos va a servir para los dos cursos. Pero sí vamos a necesitar una librería especial de processing para poder hacer estas tareas. Entonces la librería es fácil de instalar, igual que todas las librerías de processing. Uno se va al menú herramientas. En el caso de la Mac, pues aparece en la parte de hasta arriba. En el caso de PC o de Windows, aparece en la ventana del programa, ¿sí? Entonces, ahí herramientas, añadir herramienta, y les aparece esta ventana, ¿sí? Entonces, en esta ventana hay que seleccionar la pestaña librerías, ¿sí? Y les aparece una lista muy grande de librerías ahí. Y de estas librerías hay que seleccionar esta, que es la que vamos a usar. Se llama Bits. Yo ya la tengo instalada, por eso me aparece aquí con una palomita verde. Pero cuando la instalan por primera vez, a la hora que la seleccionan, se activa este botón de instalar. Le dan clic en instalar. Se descarga la librería, se instala. Y luego tienen que, una vez ya instalada, tienen que cerrar Processing y volverlo a abrir. Yo ya no lo tengo que hacer porque la librería ya está instalada. Entonces simplemente puedo cerrar esta ventana y ya estuvo, ¿no? Bien. Entonces, antes de empezar a usar la librería y a desarrollar el código en Processing, déjenme platicarles un poquito de la idea de lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Déjenme poner la sesión. Y sobre esta sesión poner la ventana de Process. Bueno, voy a usar el pizarrón primero. ¿Sí? Bien, perdón, antes de entrar a eso, nuevamente para aquellos que son nuevos en el curso, en el grupo de Teams, ustedes van a equipos, seleccionan el equipo del curso, procesamiento de señales de audio, ¿sí? Y de ahí se van a archivos. ¿Sí? Nuevamente seleccionan archivos, espero un momento que aparezcan, se van a materiales de clase, ya tenemos varias cosas ahí disponibles. Déjenme les platico rápidamente qué es cada cosa. El primer archivo que está, que dice Learning Processing, es un libro básico de processing, ¿sí? Que se los recomiendo mucho a aquellos de ustedes que digamos, ya se les olvidó un poco las cuestiones de programación básica, programación avanzada, ¿sí? O que simplemente quieren practicar con processing, agarrar mayor habilidad. Este libro les sirve muchísimo, ¿no? Los capítulos como del 4 al 9 son básicamente los que tienen el contenido de programación básica y parte de programación avanzada, ¿sí? Y bueno, tomen de ahí lo que necesiten, o sea, lo pongo como referencia, no lo vamos a estar llevando tal cual en el curso, pero si ustedes ven que no van entendiendo la parte de programación, igual y necesitan repasar un poco, ¿no? Este libro les puede servir mucho para repasar. El siguiente archivo, psa.pdf, es, se los voy a mostrar ahorita aquí, es este archivo que tenemos aquí, ¿sí? Que dice procesamiento de señales de audio, manual de prácticas, ¿sí? Entonces, este es un manual de prácticas que yo elaboré para este curso, ¿sí? Es muy ambicioso, o sea, está muy completo, tal vez no lo alcancemos a ver todo,
Se enfoca mucho al audio, se enfoca mucho a la parte de síntesis de sonido, ya lo iremos viendo. Pero básicamente ya está todo dividido en prácticas y cada una de estas prácticas es lo que vamos a estar viendo en el curso y lo que van a estar haciendo ustedes, ¿no? Yo espero ver por lo menos lo que son las prácticas de nivel básico, ¿sí? Muy rápidamente, y luego las prácticas de nivel intermedio. Ya luego vienen unas prácticas de nivel avanzado que posiblemente podríamos ver algunas en clase y otras dejarlas tal vez como proyecto final o algo así. Sí me gustaría que cada quien hiciera un proyecto final y bueno, que sea una parte importante del curso, ¿no? Entonces, vamos a empezar hoy con la primera práctica que se llama salida de audio, ¿sí? Prácticas de nivel básico, primera práctica, salida de audio. Esto es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? En todas las prácticas siguen el mismo formato. Viene primero una introducción donde pues es algo de rollo teórico, motivación. Les recomiendo que lo lean posiblemente previo a la clase, ¿sí? Luego vienen ya los objetivos, qué es lo que se espera aprender de esta práctica, ¿sí? Y el procedimiento. El procedimiento ahora sí es qué hay que ir haciendo, tanto en términos teóricos como de código, ¿sí? Las primeras prácticas vienen en 3 plataformas, ¿sí? Una es Processing con la librería Bits, que esta es la plataforma que vamos a utilizar, ¿sí? Viene algo de código ahí. Luego viene Processing con otra librería que se llama Minim, ¿sí? También la pueden utilizar, pero vamos a estar en el curso usar Bits porque creo que es más intuitiva de utilizar y se adapta mejor a lo que queremos hacer en este curso. Y ya si se quieren poner muy hardcore, vienen también prácticas en lenguaje C++, usando una librería que se llama Port Audio, que es muy muy básica. Simplemente es para adquirir audio desde la entrada de audio y sacar audio por la salida de audio. No hace ninguna otra cosa. Y entonces sí nosotros tenemos que hacer más trabajo ahí, ¿no? Viene por ahí un apéndice con una librería pequeña que nos sirve para hacer lo que hacemos con Bits y con Minim, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden ver ya cada quien por su cuenta. Nosotros vamos a estar usando esto durante las explicaciones para que la parte de programación no represente tampoco una barrera, ¿no? O al menos que sea lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar esta práctica y déjenme platicarles primero sobre cómo hacemos procesamiento de audio y sobre todo cómo hacemos procesamiento de audio en tiempo real en la computadora, ¿sí? Bueno, imagínense que ustedes son mensajeros, ¿sí? En realidad, lo que hacemos cuando hacemos procesamiento en tiempo real es que tenemos una interfaz con el exterior, con algún hardware, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que tu señal la estés adquiriendo desde algún sensor, a través de un Arduino, y la estés transmitiendo a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi o a través de puerto serial hacia la computadora o algo así, ¿no? O sea, hay muchas etapas por ahí, ¿sí? Entonces, un sistema que funciona en tiempo real muy básico, lo que hace es tomar una muestra de la señal de entrada, una medición, digamos, tú tienes tu sensor y de ahí tomas una medición de lo que quieras, temperatura o lo que sea, ¿no? ¿Sí? En el caso de audio, las mediciones que obtenemos son mediciones ya sea eléctricas, si el audio proviene directamente de una señal eléctrica, por ejemplo, la entrada de audio de la computadora, o mediciones de presión del aire, en caso de que la señal venga del micrófono o algo así, ¿no? Que eventualmente el micrófono lo que hace es convertir esa presión de aire en una señal eléctrica y a fin de
cuentas todo se trata como si fuera una señal eléctrica. Pero bueno, tomamos una muestra de la señal, ¿sí? Podríamos hacer algo con esa muestra, por ejemplo, amplificarla, o sea, multiplicarla por un factor para amplificarla o atenuarla, ¿sí? O tal vez aplicar un filtro, no sé, hacemos algo y luego damos una salida, o sea, la señal, la muestra procesada, la enviamos a la salida, pues que también es un hardware, ¿no? Entonces, normalmente en una computadora las operaciones de entrada y salida son relativamente lentas, ¿sí? Todo lo que se maneja dentro del CPU es lo que se maneja de manera más rápida. La información que se maneja ahí se maneja de manera muy rápida. Estos son los registros del CPU, ¿sí? Luego está la memoria de la computadora, que está conectada a través de un bus de datos muy rápido al CPU, y entonces el CPU tiene acceso muy rápido a la memoria de la computadora, ¿sí? Y luego ya están dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Por ejemplo, el disco duro, ¿sí? Ese está conectado a través de otro bus, ¿sí? Pero el disco duro suele ser mucho más lento para escribir y leer que la memoria RAM. Entonces, si tú quieres estar leyendo y escribiendo el disco duro, pues eso tiene ciertas limitaciones, ¿no? Luego están ya los dispositivos periféricos externos, ¿no? Como el monitor, el teclado, la conexión de red, las entradas y salidas de audio, etcétera, ¿no? Y leer o escribir de estos dispositivos es todavía más lento. En algunas arquitecturas, digamos, restringidas o limitadas en términos de sus prestaciones, pues puede ser necesario hacer estos procesos de lectura y escritura a través de interrupciones. O sea, el CPU está ejecutando un programa, llega la interrupción, el CPU detiene lo que está haciendo para atender un proceso de entrada y salida, o entrada o salida de información, porque esto tiene que hacerse tal vez de manera síncrona, ¿no? Si no, se pierde la información. Y entonces por eso se hace a través de una interrupción. Y luego ya que se procesó esta información, el CPU sigue ejecutando su programa, ¿no? Es como saltar a una subrutina o alguna cosa así, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de arquitecturas y cosas así, pero a fin de cuentas es un proceso de entrada y salida de información a través de un medio que es relativamente lento comparado con las velocidades que maneja el CPU. Entonces, imagínense que ustedes, esto funciona pensando que es como llevar recados a algún lado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar llevando recados, no sé, de su casa a la casa de algún familiar o algo así, ¿no? Y entonces les dicen, a ver, llévale este recadito allá a tu amigo, tu familiar, quien sea, y regresas, ¿no? Y ya vas, llevas el recado y regresas. Y luego dices, a ver, llévale ahora esta información, ¿sí? A la misma persona, ¿sí? Vas y regresas. Entonces vas, dejas el recado y regresas. Y así te traen, varias veces al día, ¿no? Cada 10 minutos tienes que ir a llevar un recado y regresar, ¿no? Lo que va a pasar es que después de un rato, te vas a fastidiar y vas a decir, oye, ¿sabes qué? Si quieres estar mandando recados cada 10 minutos, ¿por qué no me juntas todos los recaditos que vayas a mandar durante el día? ¿Sí? Y yo los llevo todos, ahí los dejo y me regreso. Si no son urgentes, entonces los puedo llevar todos juntos y ya nada más doy una vuelta, ¿no? Eso es más eficiente, al menos para mí. Entonces, eso lo que implica es que conforme a ti te van llegando los recados, ¿sí? O te va llegando la información, la tienes que ir guardando, ¿sí? No la vas a transmitir en ese momento, no la vas a llevar en ese momento, ¿sí? La vas a ir guardando
Y cuando acumules suficiente información, dices, ahora sí, llevo toda esta información que tengo acumulada, ¿sí? La dejo allá y regreso, y mientras va llegando nueva información, ¿sí? Y esto es más eficiente porque no tienes que estar yendo y viniendo cada vez. No se tiene que estar accediendo constantemente a los canales de transmisión, sino que te esperas a que llegue un bonche de información, la guardas y ya cuando tienes suficiente, ahora sí mandas todo el paquete, ¿no? Bien, a este proceso de ir guardando la información se le conoce como un buffer. Un buffer, pues no es más que un espacio reservado ahí en la memoria que se va a ir llenando de información, ¿sí? Cuando se llena, ¿sí? Se manda a donde tiene que ir, se vacía el buffer y se empieza a llenar otra vez. Y así es como funcionan muchos procesos de entrada y salida, ¿sí? Un caso muy clásico es el lenguaje C++. Seguramente ustedes lo conocen. Usan, por ejemplo, para imprimir cosas en la pantalla, la función cout, ¿sí? Y no sé si se han dado cuenta, pero a veces ustedes ponían un cout y no se imprimía en el momento lo que querían, ¿sí? Lo que pasa es que cout se maneja a través de un buffer. Ustedes mandan la información a la pantalla a través de cout, pero la información no se manda justo en ese momento, ¿sí? Se va guardando en un buffer, ¿sí? Y cuando ya se junta cierta información o cuando ustedes le dan la instrucción de enviarlo al buffer, aunque no se haya llenado, es cuando ya se imprime la información en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente funciona igual en muchos casos. La lectura y escritura de archivos, por ejemplo, en el disco duro, funciona a través de un buffer. La comunicación de redes funciona a través de buffer. No llega un dato a la vez, llega por paquetes, ¿sí? La adquisición y la salida de audio por la computadora también funciona a través de un buffer, ¿sí? Esto es importante en el audio, ahorita vamos a ver por qué, pero ustedes saben que toda señal digital, estoy aquí asumiendo que ya todos llevaron procesamiento digital de señales, ¿sí? Entonces básicamente vamos a suponer que aquí tenemos una señal digital, ¿no? Este es el eje del tiempo, esto es el tiempo, ¿sí? Voy a pintar aquí una señal. Y ustedes saben que en realidad, aunque yo pinte aquí una señal continua, lo que tenemos almacenado en la computadora o lo que podemos almacenar en una computadora es una versión discretizada de esta señal, ¿sí? Por ejemplo, cada cierto intervalo de tiempo vamos a ver cuánto vale la señal, qué altura tiene, ¿sí? Y la altura que observamos en estos instantes de tiempo que estoy marcando de color verde, ¿sí? Pues ese es el valor de cada muestra de la señal, ¿sí? Y a la hora que yo tengo varias de estas muestras, pues obtengo una secuencia de datos, ¿sí? Esta es una señal discretizada en el tiempo o una señal en tiempo discreto. Normalmente, el intervalo de tiempo que transcurre entre una muestra y otra, ¿sí? Se conoce como el tiempo de muestreo. Le voy a llamar TM, tiempo de muestreo, o intervalo de muestreo, ¿sí? Y el inverso, o sea, el recíproco de este tiempo de muestreo, ¿sí? Es la frecuencia de muestreo. Y bueno, ya depende de las unidades de frecuencia que uno maneje, tal vez se puede multiplicar aquí por un factor de conversión de unidades, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que si nosotros queremos representar una señal con un cierto contenido de frecuencias, es decir, las frecuencias son las que producen estas variaciones en la señal de que sube y baja, ¿sí?
Y hay algunas variaciones rápidas, como esta de aquí, ¿sí? Que corresponden a frecuencias altas, y hay algunas variaciones lentas, como esta de aquí, que corresponden a frecuencias bajas. Entonces, lo que sí sabemos es que nosotros, si queremos representar frecuencias altas, necesitamos que este tiempo de muestreo sea cada vez más pequeño. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos muestreando aquí, ¿sí? Y este es el intervalo de muestreo. Pues ahí podemos ver que entre una muestra y otra hay una bajadita de la señal y vuelve a subir. Y entonces no va a ser posible que nosotros podamos recuperar esto a la hora que queremos reconstruir la señal. Para reconstruir la señal, básicamente lo que vamos a hacer es unir los puntos con una línea, ¿no? Por ejemplo, la parte verde la reconstruiríamos así, ¿sí? Y podemos ver aquí que nos, esta ondita que está aquí no la pudimos recuperar porque el intervalo de muestreo es demasiado grande, ¿sí? Para poder representar esas variaciones tan rápidas, ¿sí? O dicho de otra forma, si el intervalo de muestreo es demasiado grande, quiere decir que la frecuencia de muestreo es demasiado pequeña, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que hay una cosa por ahí que se llama el teorema de Nyquist. O el teorema de muestreo de Nyquist, que dice que si tú quieres poder recuperar una señal exactamente la forma analógica que tenía, si tú quieres recuperar la señal analógica con toda exactitud, es necesario que la frecuencia de muestreo, ¿sí? La frecuencia de muestreo sea por lo menos el doble de las frecuencias, de la frecuencia máxima que se presente en la señal, ¿sí? Le voy a llamar Fmax, ¿sí? La señal podemos descomponerla, por ejemplo, a través de series de Fourier como una suma de oscilaciones con distinta frecuencia cada una, ¿sí? De todas esas oscilaciones agarramos la que tenga la frecuencia más grande y esa es la frecuencia máxima que está presente en la señal. Ojo, hay señales analógicas donde su frecuencia máxima se va a infinito, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas de esas señales más adelante. Y entonces pues no hay forma de digitalizar la señal de manera que la podamos recuperar fielmente. Vamos a tener siempre algún margen de error porque normalmente las señales analógicas en la naturaleza, digamos, tienen un espectro de frecuencias infinito, ¿sí? Pero bueno, podemos decir, bueno, vamos a suponer que la frecuencia máxima que queremos representar es esta, ¿sí? Y entonces la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces esta frecuencia máxima. Bien, ahora, ¿por qué es importante esto? Pues porque nosotros necesitamos conocer qué tipo de señales vamos a manejar para saber cómo va a estar implementado nuestro sistema, ¿sí? Por ejemplo, aquellos de ustedes que son biomédicos saben, por ejemplo, pues que las señales electrofisiológicas como el electrocardiograma, el electroencefalograma, todo eso, tienen también ciertos anchos de banda, ciertos rangos de frecuencias en donde la señal concentra la mayor parte de su energía. Por ejemplo, en el señales como de electroencefalograma, EEG, o electrocardiograma, ECG, tienen una frecuencia máxima o un ancho de banda de aproximadamente 100 Hz. O sea,
100 ciclos por segundo. ¿Sí? Esto quiere decir que si tú quieres trabajar de manera digital o procesar digitalmente señales de EEG o de SG, pues necesitas que tu sistema tenga una frecuencia de muestreo por lo menos de 200 Hz. ¿Sí? Actualmente suele ser mucho más que eso. Algunos sistemas rudimentarios, digamos, de eje funcionan a 128 Hz. ¿Sí? Entonces, eso sí, degradan un poquito la señal porque ni siquiera alcanzan los 200 Hz. Luego ya empezaron a salir unos, digamos, de 256 Hz, 250 Hz. Luego ya llegaron los de 512 Hz. Y ahorita fácilmente uno puede encontrar dispositivos que jalan a 1024 o 2048 Hz. ¿Sí? Pareciera que es mucho más de lo que se necesita. Uno dice, bueno, ¿y por qué no simplemente usar 200 Hz? Porque es lo que con eso es suficiente. Pero recuerden lo que les digo, en realidad las señales de origen natural tienen espectros infinitos. ¿Sí? El hecho de que uno diga que el contenido útil de esta señal está hasta 100 Hz no quiere decir que las señales no contengan información arriba de esas frecuencias. Normalmente hay más información que se debe a ruido o a otro tipo de artefactos que surgen por ahí, ¿sí? Y que si no tenemos cuidado, nos pueden echar mosca a la hora de digitalizar las señales. Entonces, con el audio ocurre algo similar, ¿sí? Las señales de audio, para que vean la diferencia, las señales de audio normalmente las consideramos basándonos en el rango de frecuencias audibles para el humano, ¿sí? Que no son las mismas frecuencias audibles para cualquier otro ser, pero para nosotros normalmente podemos escuchar frecuencias teóricamente entre 20 Hz y 20.000 Hz, o lo que viene a ser 20 kHz. ¿Sí? Esto es idealmente cuando uno es un bebé sano o un niño sano y escucha perfectamente. Con la edad y digamos el buen o mal trato que uno le dé a sus oídos, este rango se va reduciendo, ¿sí? Es normal que, por ejemplo, una persona adulta difícilmente escucha más allá de 16 kHz, ¿sí? Una persona que tiene ya el oído muy dañado porque, no sé, en su trabajo o de alguna manera siempre escuchan ruidos fuertes y van perdiendo audición, podría estar escuchando hasta 10 o 12 kHz, ¿sí? Y también hacia abajo es muy difícil escuchar vibraciones de 20 Hz. Es más fácil sentirlas físicamente, digamos, como vibraciones mecánicas, que escucharlas. Pero pues ya, por ejemplo, 40, 50 Hz ya suele ser más normal, ¿no? Entonces, bueno, pero de cualquier forma se toma este rango y entonces la gente dice, bueno, pues entonces la frecuencia de muestreo, si la frecuencia máxima que queremos representar es 20 kHz, pues tendríamos que usar una frecuencia de muestreo más o menos de 40 kHz, ¿sí? Y bueno, de aquí se han derivado algunos estándares, ¿sí? Vamos a poner aquí las frecuencias de muestreo. Decíamos que para el EEG o SG, pues las frecuencias de muestreo van desde 128 Hz en un sistema, pues digamos, de baja calidad o de baja definición, hasta, pues ahorita sí hay sistemas que fácil muestrean a 2048 Hz, ¿no? Sin problema. Si se fijan, se usan mucho potencias de 2, ¿no? Por razones obvias. Y en el caso del audio, normalmente depende de lo que uno quiera codificar,
Hay técnicas que, por ejemplo, muestran a 8 kHz porque se usan para codificar voz y la voz concentra eh, su potencia de frecuencias alrededor de 4 kHz, entre 1 y 4 kHz. Entonces, para codificar voz, 8 kHz es suficiente, pero ya para codificar audio en general, o sea, de rango completo, desde frecuencias bajas hasta frecuencias altas, sí se usan frecuencias de por lo menos 40 kHz. Y la más común de todas es 44.1 kHz, que es la que corresponde a la frecuencia muestreo de los discos compactos, los CDs. ¿Sí? Este es un estándar que se define desde finales de los años 70 probablemente, para que se codifique el audio con esta frecuencia de muestreo. Pero si se fijan, al igual que aquí, o sea, esto ya está muy cerca del límite, ¿sí? O sea, 44.1, pues la mitad es 22 kHz, entonces, pues ya 22 kHz está muy cerca del límite de audio y nuevamente, el que nosotros como humanos escuchemos hasta 20 kHz no quiere decir que las señales de audio tengan hasta esa frecuencia, ¿sí? Puede ser que tengan frecuencias más altas, pero simplemente no son perceptibles para nosotros. Sin embargo, en un sistema de muestreo o de adquisición de datos digitales con esta frecuencia de muestreo, esas frecuencias más altas, digamos ultrasónicas, pueden causar artefactos y pueden causar problemas. Entonces, en la actualidad es muy común ver sistemas, por ejemplo, ahorita ya casi cualquier tarjeta de audio soporta 48 kHz, que no es muy distinto que esto, nada más que simplemente es un número más cerrado, ¿sí? O 96 kHz. Esto es muy común, 96 kHz en tarjetas de audio actuales, incluso tarjetas de computadoras, digamos así, regulares, ¿no? Y luego ya vienen, por ejemplo, las frecuencias que se usan, por ejemplo, para estudio, producción musical, audio para cine y cosas así, que es, por ejemplo, 192 kHz. Y llegan hasta ahorita 384 kHz. Esto ya es un poquito pasado de lanza, ¿no? Pero es muy común ahorita que en audio profesional se utilicen 192 kHz. Si alguno de ustedes es audiófilo y de esos que les gusta bajar archivos de música, digamos, de alta definición, pues normalmente andan buscando archivos de 96 o 192 kHz, que es lo que se considera ahorita como alta definición. Pero bueno, hay quien le gusta pagar dinero extra por tener archivos de alta definición, pero recuerden que no es nada más eso. Una cosa es que el archivo tenga esa resolución y otra cosa es que tu sistema de reproducción lo pueda reproducir a esas frecuencias, ¿no? Las bocinas normales rara vez reproducen arriba de los 20 o 22 kHz, ¿no? Entonces, bueno, ya es música ahí para murciélagos, ¿no? No sé. Bien, entonces, todas estas cuestiones técnicas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Hay otra cuestión con las señales de audio, que tiene que ver con lo siguiente. Déjenme poner otra diapositiva aquí. Nuevamente en un voy a poner un electroencefalograma, ¿no? ¿Qué es un electroencefalograma? Pues es un registro de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos una persona, ¿sí? Estas son sus orejas, la estamos viendo desde arriba.
Esta es una oreja, esta es otra oreja, esta es la nariz, ¿sí? Los ojos estarían por acá, ¿no? Bueno, mejor no los pongo porque se van a confundir. La nariz quedó muy fea. Esa es la nariz. Y entonces, lo que se hace normalmente para registrar la actividad eléctrica del cerebro es poner un electrodo. Se pone ahí un electrodo con un cablecito y el cablecito va pues a un circuito eléctrico que básicamente tiene unos amplificadores, ¿sí? Y luego de ahí ya se pasa para digitalizarlo, digamos a través de un DAC, convertidor, perdón, un ADC más bien, un ADC, un convertidor análogo digital, ¿sí? Y de ahí ya se almacena en una computadora, ¿no? Normalmente, digamos, a un médico o alguien que está haciendo este tipo de estudios, no le interesa ver nada más la actividad eléctrica en esta región del cerebro, porque estos electrodos captan un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Sino que nos interesa ver qué está pasando en todo el cerebro. Entonces se agregan otros electrodos. De hecho, hay sistemas de cómo colocar estos electrodos, hay estándares, ¿sí? Y bueno, hay estándares que tienen 20 electrodos, 64 electrodos, 128 electrodos, 256 electrodos, ¿sí? Y cada uno de estos va con su cablecito, ¿sí? A un amplificador, bueno, ya es un sistema multicanal, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente el electroencefalograma es una señal que se conoce como una señal multicanal. En realidad, no estoy adquiriendo una señal, sino múltiples señales. Y el sistema de adquisición normalmente utiliza el mismo reloj para todos los canales. Es decir, todas las señales de todos los canales se adquieren en los mismos intervalos de tiempo, ¿sí? Recuerden que aquí se definen unos ciertos intervalos de tiempo donde se va capturando cada muestra de la señal. Bueno, esos intervalos son los mismos para todas las señales de un arreglo multicanal, ¿sí? Bien, en el caso de audio, también podemos tener señales multicanal, ¿sí? Lo más común es tener una señal, lo que se llama estéreo, ¿sí? Digamos que este es un estéreo viejito, ¿sí? Aquí este es para el cassette. Ya no existen de estos, pero estos son los botones ahí para... Tiene por ahí el play, el stop, grabar, adelantar, retroceder, no sé. Y bueno, por acá tiene una bocina, por acá tiene otra bocina, ¿sí? Bocina izquierda, bocina derecha. Y lo que ocurre es que en realidad el audio estéreo tiene dos canales, o sea, son dos señales simultáneas y una señal se envía y se reproduce a través de la bocina izquierda y otra se reproduce a través de la bocina derecha, ¿sí? Y esto es, pues también es algo que tiene muchísimos años y es un arreglo estéreo, pero no se queda ahí. Hay arreglos que son de múltiples canales, ¿sí? Lo que se conoce como surround, o por ejemplo, en los cines que tienen todo un arreglo de bocinas y de repente puedes escuchar dónde está hablando cada personaje o si ocurre una explosión de un lado la escuchas por allá o si pasa volando un avión escuchas cómo va moviéndose espacialmente y esto es porque juegan precisamente con los distintos canales, ¿sí? Para dar esta ilusión espacial, ¿no? O sea, de que el sonido proviene de algún lugar en particular, ¿no? Entonces, también aquí podemos manejar este tipo de cosas, ¿sí? Normalmente vamos a estar manejando dos canales, pero podemos hacer, vamos a ver cómo
podemos hacer algunas cosas para que se utilice un número arbitrario de canales, ¿no? Entonces, bueno, son tres cosas que hay que considerar, ¿no? Déjenme resumirlas aquí. Consideraciones. Luego leen el documento de la práctica para que vean con más cuidado estas consideraciones. Pero son básicamente tres consideraciones que vamos a hacer. Primero, ¿sí? Para trabajar con audio en tiempo real, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a utilizar buffers, ¿sí? Bueno, déjenme ponerlo así. Se usan buffers. Es decir, si yo quiero adquirir una señal, por ejemplo, a través de un micrófono, ¿sí? No voy a adquirir una muestra a la vez, sino voy a adquirir la señal por bloques, ¿sí? Se van a juntar varias muestras y luego ya ese bloque le va a llegar a mi programa va a procesar todas las muestras de ese bloque y el bloque procesado es lo que yo voy a enviar a la salida de audio, ¿sí? Entonces, esto se llama hacerlo a través de buffers y normalmente estos buffers suelen tener un tamaño de que sea una potencia de 2, ¿sí? Por ejemplo, es común encontrar buffers de 256 muestras o de 512 muestras o 1024 muestras, ¿sí? Es común usar potencias de 2 porque, bueno, pues es fácil direccionar las cosas y ir llenando las cosas en un buffer de esta manera, ¿no? Uno se ahorra operaciones aritméticas y las cambias por operaciones binarias o lógicas, ¿no? Y además vamos a ver después que queramos implementar análisis de Fourier, pues el hecho de que los buffers tengan una longitud potencia de 2 nos va a permitir implementar las transformadas rápidas de Fourier y hacerlo de manera más eficiente, ¿sí? La segunda consideración es la frecuencia de muestreo. Es muy importante, frecuencia de muestreo. Y aquí vamos a estar usando por lo general el estándar de CD, que es 44.1 kHz. Bueno, vamos a ponerle 44.100 muestras, ¿sí? Luego podemos probar con otras muestras otras frecuencias de muestreo a ver qué pasa. Pero esto va a ser nuestro default, ¿sí? Y la tercera consideración es que vamos a utilizar señales estéreo. ¿Sí? No en todo lo que vamos a hacer, pero en una buena parte de lo que vamos a hacer, las señales van a ser estéreo y quiere decir que van a tener dos canales. En realidad voy a trabajar con dos señales simultáneas, ¿sí? Que corresponden al lado izquierdo y lado derecho, ¿sí? Ahora, esta cuestión de usar buffers tiene ciertas implicaciones que vamos a ir viendo poco a poco, se describen ahí en el documento, pero básicamente como yo tengo que esperar que me lleguen, por ejemplo, 512 muestras, no puedo empezar a procesar el audio que me está llegando inmediatamente, tengo que esperar que lleguen esas 512 muestras. Entonces, a la hora que yo estoy procesando el audio, pues ya llevo 512 muestras de retraso, ¿sí? Este retraso se conoce como latencia y la latencia depende de qué tan grande es el buffer. Entre más grande es el buffer, más eficiente es mi sistema para procesar, pero también tiene más latencia. Y la latencia afecta directamente la respuesta, o sea, la responsividad del sistema que yo estoy implementando. Por ejemplo, si yo quiero que a la hora de cambiar un parámetro yo escuche inmediatamente el resultado, pues tengo que tener mucha responsividad. O sea, yo quiero que inmediatamente cuando realice una acción, yo escuche
el resultado de esa acción, ¿sí? Pues tal vez voy a tener que hacer un buffer o utilizar un buffer más pequeño para aumentar la responsividad del sistema, ¿no? Y cosas de ese tipo, pero ya las iremos viendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, hasta aquí preguntas. La profundidad de bits, ¿aquí no lo vamos a considerar? Sí, vamos, sí y no. Es otra característica de las señales digitales en general. Todas las señales digitales pues se guardan como datos en la computadora, como variables, ¿no? ¿Sí? Y ustedes saben que en la computadora todos los datos tienen un tipo de datos y se representan en un número finito de bits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ya conocen en el lenguaje C, pues tienen el tipo int, que son números enteros de 32 bits y tienen un cierto rango. Tienen el tipo float, que son números de punto flotante, también con un cierto rango, una cierta precisión. Tienen los números de tipo double, que también son de punto flotante, pero son de 64 bits en vez de 32. Entonces, pueden tener mayor rango, pueden tener mayor precisión, etc. ¿Sí? Ahora, normalmente las señales muestreadas de audio se representan con números enteros, por lo general. El estándar de audio de CD, perdón, el estándar de CD utiliza 16 bits por muestra y son 16 bits con signo, es decir, los valores de las muestras se cuantizan en un rango de menos 32.768 a más 32.767, ¿sí? Es lo que equivale al tipo short en el lenguaje C. Sin embargo, en muchos sistemas, incluida la librería bits que vamos a utilizar en processing, para facilitar la programación y para hacer que la parte de programación sea compatible con distintos sistemas de audio, donde algunos trabajan tal vez a 16 bits, otros tal vez trabajan a 24 bits, etc. Lo que hacen estas librerías es decir, bueno, todo dentro de la librería vamos a agregar una capa adicional, digamos, para que el programador maneje todos los datos como si fueran de punto flotante, ¿sí? Entonces, ciertamente, la interfaz de audio que ustedes utilicen tiene un cierto número de bits que utiliza para cada muestra, o sea, el tamaño de palabra que utiliza puede cambiar de una interfase a otra. Suelen ser de 16 bits las interfaces, digamos, así de consumidor, pero ya también se están volviendo más comunes las de 24 bits, ¿sí? Y en audio profesional, pues ya hay interfaces de 32 bits. Sin embargo, dentro del el código que nosotros vamos a estar manejando, porque esto es la forma en que lo maneja la librería, todas las muestras las vamos a manejar como si fueran de tipo flotante, de 32 bits, o sea, tipo float, ¿sí? Y el rango de valores va a ir de -1 a 1. Entonces tenemos dos ventajas. Primero, usamos tipo float y ya no tenemos que estar lidiando con operaciones de tipo entero nada más. Podemos aplicar cualquier operación de punto flotante y eso nos facilita mucho la programación, ¿sí? Y segundo, ya sabemos que el rango va a estar normalizado de -1 a 1. Si nuestros valores de la señal se salen de ese rango, entonces seguramente va a ocurrir algún tipo de distorsión. Lo más seguro es que se van a saturar los valores. Por ejemplo, cualquier valor mayor a 1 se satura a 1. Cualquier valor menor que -1 se satura a -1. Y entonces esa saturación produce distorsión. Lo vamos a probar ahorita si quieren, ¿no? Bueno, tal vez ahorita no se escuche mucho, pero eventualmente lo vamos a ir probando, estos tipos de distorsión que podemos provocar. Y bueno, realmente internamente va a haber una conversión del formato de punto flotante al tamaño de palabra que utilice la interfaz de audio, pero eso ya es transparente para nosotros como programadores, ¿no? Eso ya lo hace la librería.
Entonces, en realidad nosotros vamos a estar trabajando solamente con tipo float. Y como lo que vamos a estar trabajando son buffers, o sea, no una muestra a la vez, sino un conjunto de muestras, en realidad estos buffers van a ser arreglos de tipo float. Más aún, como vamos a estar trabajando con múltiples canales, en realidad vamos a tener varios arreglos. Es un arreglo por cada canal. Y como tenemos varios canales, pues van a ser múltiples arreglos. Y para manejar múltiples arreglos, pues tendríamos un arreglo de arreglos, ¿sí? Y es aquí donde estas tres consideraciones, qué bueno que hicieron esa pregunta del tamaño de palabra, es aquí donde estas tres consideraciones se van a resumir en una cosa, ¿sí? Las señales que vamos a estar trabajando se van a representar como arreglos de arreglos, es decir, arreglos bidimensionales de tipo float. En processing se representan así: float, corchetes, otros corchetes, ¿sí? Y luego ya el nombre de la variable que vamos a utilizar. Vamos a tener un arreglo de estos para las señales que provengan de la entrada de audio, que se va a llamar in buffer, el buffer de entrada. Y vamos a tener otro arreglo de estos, float, corchetes, corchetes, para las señales que nosotros queremos enviar a la salida de audio. Y ese se va a llamar out buffer. Estos arreglos in buffer y out buffer forman parte de la clase que vamos a estar usando. Todo va a ser orientado a objetos, pero nos vamos a basar en una clase que ya está hecha. Es parte de la librería Bits que vamos a utilizar y es muy fácil de utilizar, ¿sí? La ventaja es que no tenemos nosotros que hacer toda la clase ni hacer esta conversión de tipo float al tamaño de palabra que dependa de la tarjeta de audio o del hardware de la computadora. Todo eso va a ser transparente para nosotros. Nosotros lo único que hacemos es que recibimos la señal de entrada en este in buffer y llenamos este arreglo out buffer con la señal de salida, ¿sí? Y van a ver que es súper fácil. Entonces, en processing, les recuerdo, esto viene un poquito en lo que vimos en la clase pasada o en el video de YouTube. Los arreglos se escriben así. Por ejemplo, float es el tipo float que todos conocemos. Pero si yo a cualquier tipo de datos le agrego unos corchetes vacíos, entonces ese tipo de datos se convierte en un arreglo del tipo de datos. O sea, por ejemplo, float corchetes es un arreglo de float. Y float corchetes corchetes es un arreglo de arreglos de float, ¿sí? Entonces, el primer elemento de este arreglo me va a decir el número de canal que yo quiero manejar. Como estoy en estéreo y solo tengo dos canales, pues los canales van a ser el canal 0 y el canal 1. Todos los arreglos se indexan a partir de 0. Canal 0 y canal 1. El canal 0 es el canal izquierdo y el canal 1 es el canal derecho. Y el segundo subíndice me va a decir dentro de ese buffer en qué muestra estoy. Y el número de muestras depende del tamaño de buffer. Y eso también es algo que vamos a conocer, ¿sí? Bien, lo voy a ver con un ejemplo. Van a ver que ya viendo el ejemplo es sencillo, espero yo. Pero antes de eso, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Sí, dime. Bueno, en los arreglos bidimensionales, se podría también, no sé, a lo mejor para facilitar, no sé si procesamiento, que en vez de que sea un arreglo bidimensional, sea un arreglo unidimensional, pero a lo mejor tipo vectorizado. O sea, por ejemplo, si es de 3 y 4, hacerlo de 12, pero acomodado de tal manera que se respete el orden que tendría en un bidimensional. Fíjate que si estuviéramos en lenguaje C o C++, podríamos hacer eso. En realidad, en lenguaje C, los arreglos bidimensionales y multidimensionales se almacenan internamente como arreglos unidimensionales. Entonces, tú puedes agarrar un arreglo bidimensional
¿sí? Hacer un typecasting ahí forzado a la mala y lo conviertes en un arreglo unidimensional y ya manejas los subíndices en formato lexicográfico. Sin embargo, en Processing no funciona así. Te explico rápidamente por qué. Todos los arreglos de Processing son objetos y todos los objetos de Processing se manejan por referencia. Entonces, cuando tú tienes un arreglo de arreglos, lo que viene a ser un arreglo bidimensional en Processing, lo que tienes es un arreglo de referencias y esas referencias son referencias a otros arreglos, ¿sí? Y entonces ya no te funciona la cosa porque ya los arreglos, o sea, digamos que tienes un arreglo de 10 arreglos, ¿sí? Esos 10 arreglos no están necesariamente localizados en un bloque contiguo de memoria y entonces ya no los puedes indexar como si fueran un arreglo unidimensional, ¿sí? Ahora, si nosotros hiciéramos nuestra propia librería de audio, podríamos hacerlo así, decir, bueno, pues yo lo manejo todo como arreglos unidimensionales y ya. Sin embargo, nos estamos apoyando en una librería ya existente y esta librería así maneja los canales de entrada y de salida, ¿sí? Como arreglos de arreglos. Y entonces, pues tenemos que respetar eso porque si no la librería no va a funcionar, ¿no? Oh, ya, ¿Ok? ya. Entonces, básicamente en este caso la respuesta es no podemos porque la librería está así, pero en realidad es porque en Processing no funciona como en C++, donde los arreglos bidimensionales, todo es un bloque de memoria y lo que tienes tú es un apuntador al primer elemento, ¿no? Así son los arreglos en C. En Processing no, en Processing son objetos y entonces lo que tienes son referencias. Entonces, un arreglo de objetos, pues es un arreglo de referencias. Los objetos en la memoria, quién sabe, pueden estar dispersos, ¿sí? Y tú nada más tienes acceso, o sea, lo único que está en memoria contigua son las referencias a los objetos. Entonces, sí hay detalles técnicos ahí por los que no se puede hacer así en Processing o en Java, ¿no? De cualquier forma, vamos a ver que está muy fácil porque Processing te permite hacer este typecast, o sea, tú puedes agarrar el primer elemento de un arreglo bidimensional, asignarlo a un arreglo unidimensional y ya ese lo tratas como unidimensional, pero nada más afectas al primer arreglo de los n arreglos que tienes, ¿sí? Como si fuera a afectar nada más al primer renglón de una matriz, ¿sí? Pero vamos a ver que es muy fácil de hacer, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Bueno, entonces, vámonos al código ahora sí, ¿no? Entonces, a ver si voy a tratar de recordarme, de hacerlo digamos, de memoria, ¿sí? Y si no, pues ya me voy al material, material de las prácticas. Pero lo primero que tenemos que hacer, como vamos a usar una librería externa, necesitamos importar esa librería. Y esto en Processing o en Java se hace mediante la palabra reservada import. Es como el include de C, pero aquí es import. La librería se llama bits. Y vamos a ponerle así. En Java, y por lo tanto en Processing, cuando tú importas algo, las librerías están organizadas en una jerarquía, ¿sí? Y entonces tú aquí lo que dices es, de la librería bits voy a importar todas las clases, ¿sí? Es una librería de clases. No ponemos nada más import bits, porque entonces te dice, bueno, ¿qué quieres importar de ahí? Pues queremos importar todas las clases, ¿no? Así importamos todo, ¿sí? Ahora, la clase sobre la que nos vamos a basar se llama UGEN, ¿sí? Entonces yo voy a crear una nueva clase. Le voy a llamar ruido. Creo que así le llamo. Para hacer una nueva clase en Processing, esto también ya lo vimos la clase pasada, pues nada más pongo la palabra class, ¿sí? El nombre de la clase. Y algo que no vimos la clase pasada, porque ya no hubo tiempo, es herencia, ¿sí? Yo no quiero hacer esta clase desde cero, quiero aprovechar la librería que ya está. Entonces, para heredar de otra clase, pongo la palabra extends, ¿sí?
Lo que quiero decir es que esta nueva clase de ruido extiende o es una extensión de una clase ya existente, ¿sí? Esto básicamente es herencia. Y la clase ya existente se llama UGen. Quiero que me digan si se puede ver todo el código que estoy escribiendo. O si hago más grande el tipo de fuente. Sí, se ve bien. ¿Se ve Se ve bien? bien. Ok, Sí, se ve bien. perfecto. Bien, entonces lo que estoy haciendo aquí, lo voy a poner un comentario. Esto viene en el... No lo copien ahorita, ¿sí? Esto viene en el documento de las prácticas. Todo lo que voy a hacer aquí viene ahí. Entonces, no quiero que lo copien ahorita. Tampoco lo copien de las prácticas. Quiero que lo transcriban en su momento, ¿sí? Tecleando todo, ¿no? O sea, nada de copy-paste, porque eso arruina el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo simplemente para, digamos, ahorita, efectos de esta sesión, voy a poner algunos comentarios para ir recordando lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a definir una nueva clase heredada de UGen, ¿sí? Ahora, ¿qué es esta clase UGen? UGen es una abreviación de unidad generadora, ¿sí? Una unidad generadora es una caja negra. Déjenme explicarles aquí qué es una unidad generadora. Vamos a poner una diapositiva nueva. Una unidad generadora no es más que una caja negra que toma señales de entrada, ¿sí? Toma una o más señales como entrada y genera una o más señales como salida, ¿sí? Las señales de entrada se guardan en un miembro de la clase que se llama inBuffer, que es un buffer, un arreglo bidimensional de tipo float. Mientras que las señales de salida se obtienen a partir de otro miembro de la clase que se llama outBuffer. ¿Sí? Y además hay un miembro más que se llama buffer size, que me dice de qué tamaño son los buffers. Tanto de entrada como de salida son del mismo tamaño. Y vamos a ver que también hay un método para saber cuántos canales tengo de entrada y cuántos canales tengo de salida. Entonces, toda la información que yo necesite saber la tengo ahí. Ahora, por default, la clase UGen, que es la clase base, no hace nada. Lo único que hace es tomar las señales de entrada y sacar las señales de salida. No recuerdo si las copia, o sea, si simplemente hace que la salida sea igual a la entrada o simplemente hace que la salida sea 0, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que no hace nada. Si yo quiero hacer una caja de estas que realice alguna tarea, es decir, que tome la señal de entrada, realice algún proceso y saque la salida, pues esa ya la implemento yo como una clase heredada de estas, ¿sí? Lo padre de esto es que luego hay un mecanismo, que también vamos a ver ahorita, hay un mecanismo que me permite conectar una UGen con otra, con otra, con otra. O sea, ya que yo definí una o más UGens, puedo tomar una UGen, ¿sí? Pues una cajita de estas. No tiene que ser una UGen, sino una clase heredada de UGen. Y la puedo conectar con otra. O sea, las salidas de esta conectarlas a las entradas de otra. Y estas conectarlas a otra. Y así hasta conectar esta a la salida de audio, ¿sí? Que aquí la voy a representar como una bocinita para escuchar lo que estoy haciendo, ¿sí? Puedo tener UGens que no reciben entradas y simplemente generan señales. Puedo tener UGens que toman una señal de entrada y sacan una de salida. Puedo tener UGens, por ejemplo, vamos a hacer algo como esto. Puedo tener UGens que reciben señales de entrada, pero no devuelven ninguna salida, porque tal vez lo que hacen es analizar la señal de entrada y caracterizarla, y a partir de ahí hacer otra cosa, pero no generan una señal de audio,
generan otro tipo de información, ¿sí? Entonces, puedo tener todo este tipo de UGENs y todas se basan en esta clase, ¿sí? Y lo único que yo tengo que hacer para implementar una clase nueva, digo, al menos tengo que implementar dos métodos, ¿sí? Hay dos métodos que tengo que implementar. Uno es el constructor, que por lo general simplemente va a llamar al constructor de la clase base. Y otro es un método que se llama calculateBuffer. CalculateBuffer. O sea, un método para calcular el buffer de salida. ¿Sí? Es un método que simplemente se va a estar llamando en el momento en que se requiera calcular el buffer de salida. Yo nunca voy a llamar a este método de manera explícita, lo hace el sistema interno, ¿sí? Que dice, tengo que estar sacando una señal de audio con tantos buffers por segundo, pues llamo a esta función calculateBuffer conforme necesite, ¿no? El constructor, pues tampoco lo llamo de manera explícita, lo llamo a la hora de crear objetos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente para que nos alcance el tiempo, ¿no? Entonces, yo ahorita voy a implementar el constructor, ¿sí? El constructor ¿sí? Recuerden que los constructores en C++ y similares como Java tienen el mismo nombre que la clase base, que el nombre de la clase, que en este caso es ruido. Pueden llevar o no argumentos, ¿sí? En este caso, creo que sí le ponemos argumentos en el ejemplo que viene aquí. Déjenme, me voy al ejemplo. Entonces aquí importamos bits, creamos la clase, extends UGEN. Y sí, todos los constructores deben de llevar este argumento, un objeto de clase AudioContext. Ahorita vemos eso que es, ¿sí? Entonces le agregamos AudioContext. Normalmente le llamamos context a este objeto. Ahorita vemos que es ese argumento. Y podemos agregar aquí el número de canales que va a tener este generador. Simplemente voy a hacer ahorita un generador de ruido. Algo muy simple. Nada más voy a generar. Y lo que voy a hacer es únicamente llamar al constructor. Como no tengo que hacer nada más especial aquí, simplemente voy a llamar al constructor de la clase base. En este caso, solamente llama al constructor de la clase base, o sea, de la clase UGEN. En Processing, la clase base se le llama la superclase, mientras que esta clase de ruido sería una subclase de UGEN. Entonces, para llamar a la superclase, se usa la palabra super, ¿sí? Y eso es una referencia a la superclase, ¿sí? Entonces, como voy a llamar al constructor y el constructor tiene el mismo nombre que la superclase, pues directamente super, le paso los mismos argumentos. Lo único que estoy haciendo aquí es pasarle los argumentos, ¿sí? Eso es lo único que estoy haciendo. No estoy haciendo más que un constructor que le pase los argumentos al constructor que ya existe y ya. Pero sí necesito poner este constructor. Siempre necesito agregar un constructor. Y luego viene el método que ahora sí genera el audio. Es calculateBuffer, que en este caso va a generar ruido aleatorio, ¿no? O sea, simplemente va a generar muestras aleatorias, ¿sí? Entonces vamos a definir el método void calculateBuffer. No lleva argumentos, ¿sí? No lleva argumentos. Aquí le pongo public porque en realidad en Java se necesita, pero en Processing todo es público, entonces puedo omitir public y funciona igual de bien, ¿no? Y ahora sí, voy a hacer un ciclo. Recuerden que tengo un arreglo bidimensional donde por una parte un índice es el número de canal o el número de canal
Entonces voy a recorrer ahorita los canales, ¿sí? Voy a hacer un ciclo desde 0 hasta el número de canales, C menor que, es get outs, me da el número de canales de salida, get número de salidas. Ya se han de imaginar que el número de canales de entrada se obtiene con el método getIns. Este método es un método de la clase UGEN, ya está definido ahí, ¿sí? Y ahora para cada canal voy a hacer un ciclo que recorra todas las muestras, desde 0 hasta buffer size. Entonces normalmente voy a usar la variable C como contador para los canales y la variable I como contador para las muestras, ¿sí? I igual a 0 hasta buffer size y más. Y ahora sí digo, bueno, buff out. En realidad, no se llama outBuffer, se llama buff out. Creo que outBuffer es el de otra de las clases, otras de las librerías que está por ahí. Pero bueno, en bits el buffer de salida se llama buff out. Le ponemos el número de canal, el número de muestra y le vamos a asignar al buffer de salida un número aleatorio entre -1 y 1. En processing puedo usar simplemente random de -1 a 1 y esto me da números aleatorios con distribución uniforme en ese rango, ¿no? Y cerramos la función. Entonces, bueno, hay muchas cosas nuevas aquí, pero lo que quiero que vean es que es muy fácil. Este miembro buff out ya es un miembro de la clase UGEN. Entonces yo simplemente lo utilizo y le asigno valores que corresponden a la señal que yo quiero generar. En este caso, pues números aleatorios. ¿Qué otros miembros tiene la clase UGEN? Bueno, buffer size es el tamaño del buffer, ¿sí? O sea, el número de elementos en cada canal. Y el número de canales lo puedo obtener con el método getOuts, que también es de la clase UGEN, ¿sí? Entonces, está muy fácil. Ahora, aquí me aparece ruido subrayado de amarillo porque dice que está declarado, pero no lo estoy usando. Bueno, pues sí, en realidad me falta terminar el programa, ¿no? ¿Sí? Déjenme terminarlo, no me va a caber todo en una pantalla, pero vamos a hacer la función setup, o sea, la inicialización. Aquí tengo que declarar un objeto de clase AudioContext, que este AudioContext en realidad es un objeto que se asocia con el hardware de audio, es decir, con la entrada y salida de audio, ¿sí? Entonces, yo lo voy a declarar y tengo que pasarle este objeto a todos los UGEN que yo vaya a crear, ¿sí? Para eventualmente enlazarlos con el audio. Según yo, aquí, bueno, se llama el constructor, igual a new audio context. Creo que le puedo dejar las opciones por default, pero si yo le quiero agregar aquí opciones, puede llevar la frecuencia de muestreo, normalmente es 44.100 Hz, puede llevar, no sé si número de canales o varias cosas, ¿no? Ahorita la voy a dejar así, con todas las opciones por default. Voy a crear un objeto UGEN, no UGEN, un objeto clase ruido igual a new ruido, ¿sí? Aquí estoy llamando al constructor y entonces tengo que pasarle los argumentos que espera el constructor. ¿Qué argumentos espera? Pues el objeto de clase AudioContext y el número de canales, que como yo quiero ahorita generar audio en estéreo, le voy a poner 2 canales. Genera ruido en estéreo. Y ya el último paso es, bueno, el penúltimo paso es buscar un mecanismo para conectar generador de ruido a la salida de audio. Justamente es lo que teníamos acá en el pizarrón, esto de aquí. O sea, ahorita yo obviamente solo tengo una cosa muy simple, donde tengo nada más un objeto, una UGEN, que genera ruido,
¿sí? Solo saca ruido. Y esto lo quiero conectar ya directamente a la salida de audio, ¿sí? Para poderlo escuchar. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, es muy sencillo. Simplemente al audio context, ¿sí? Tiene un objeto que se llama out y de ahí uso un método que se llama add input. Out representa la salida de audio, ¿sí? En este caso, déjenme pongo processing. Yo a mi objeto de audio context le llamé context. Aquí abrevié y le puse AC. Entonces aquí se llama context. Este objeto tiene un miembro que se llama out, que representa la salida de audio, y yo puedo conectarle ahí cualquier UGen, cualquier unidad generadora. Entonces le pongo add input, o sea, agrega una entrada que se rutee hacia la salida de audio, ¿sí? Simplemente mi generador de ruido. Y luego tengo que decirle que empiece a hacer el procesamiento ya de audio. Ahorita solo se hicieron las conexiones, pero falta prender el switch. Para prender el switch, llamo al método start del objeto audio context. Context.start. Sí cupo todo en una pantalla, casi, ¿no? Ahí está. Todo el código en una pantalla, ¿sí? Y esto ya debe de jalar. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en la función setup? Voy a crear un objeto que represente las entradas y salidas físicas de audio, ¿sí? Este objeto es de clase AudioContext y simplemente lo voy a crear con el constructor por default, ¿sí? Normalmente aquí se va a seleccionar la tasa de muestreo por default, 44100, y otros parámetros por default. El tamaño de buffer también se define aquí. Creo que por default es 512, lo podemos ver. Y luego voy a crear un objeto de la clase que yo hice, la clase ruido, ¿sí? El constructor de esta clase lo definí aquí. Toma dos argumentos. Uno es el contexto o el hardware de audio y otro es el número de canales. Luego simplemente voy a decir, mira, a la salida del hardware de audio, asígnale el generador de ruido. O sea, que la salida de ruido se escuche a través de la salida de audio. Ahora sí, por las bocinas de la computadora. Y comienza el procesamiento. Empieza a echar a jalar la maquinita, ¿sí? Y esto es lo que va a ocurrir. Voy a ejecutar el programa. A ver si ustedes lo pueden escuchar. Y eso es lo que se escucha. Es ruido blanco, ¿sí? Y es lo que uno obtiene pues al poner aquí valores aleatorios, ¿no? Tengan cuidado si usan audífonos, bajen primero el volumen antes de echarlo a jalar porque sí se oye fuerte. Ahí va otra vez. ¿Sí? Entonces esto jala hasta que ustedes cierren el programa, ¿sí? Ok, entonces es algo muy sencillo, pero simplemente es para que empiecen a familiarizarse con la librería Bits, esta cuestión de las UGen, ¿sí? Las unidades generadoras, que simplemente es una clase que representa una caja negra que tiene entradas y salidas, ¿sí? Las entradas se almacenan en un arreglo que se llama buff-in, ya lo veremos más adelante, y las salidas se almacenan en un arreglo que se llama buff-out. El arreglo buff-out es el que uno tiene que llenar con la información de salida, ¿sí? Por ejemplo, si en vez del random yo le pongo 0, pues simplemente se va a llenar con puros ceros y no se va a escuchar nada. Porque lo que uno escucha son vibraciones, ¿sí? Si mando una constante, aunque sea 0 o aunque sea otro valor, por ejemplo, vamos a ponerle 1, ¿sí? Se oye un pic, porque pasó de 0 a 1, entonces fue un pico así, pero después que se mantiene todo en 1, básicamente es una señal constante y entonces no hay vibración, no se genera ningún sonido, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es
generar números aleatorios y eso genera ruido, básicamente, ¿no? Entonces, luego veremos cómo generar otro tipo de señales, una señal senoidal, una diente de sierra, generar distintos tipos de señales. Y luego vemos también cómo adquirir señales desde, por ejemplo, el micrófono, la entrada de audio. Pero esta es la idea básica de cómo funciona la librería y es muy sencillo, ¿no? En realidad toda la clave está aquí, ¿sí? Lo demás es algo que se va a estar poniendo como, pues de cajón, pero la clave de lo que vamos a hacer va a estar en esta función. Si se fijan, en ningún momento yo llamo explícitamente la función calculateBuffer. Lo que ocurre es que a la hora que yo le doy iniciar, ¿sí? A la hora que yo le doy iniciar context.start, internamente empieza un ciclo que realmente está basado en interrupciones, en donde se va a estar llamando automáticamente esta función cada vez que se necesite llenar un buffer de salida, ¿sí? O sea, se llama una primera vez y luego se llama otra vez y mientras estamos escuchando el primer buffer se está llenando el segundo. Se llama la función para que se llene el segundo buffer y mientras escuchamos el segundo se llama la función para que se llene el tercero y así. Obviamente estos buffers hay que llenarlos rápido, no nos podemos tardar aquí mucho porque entonces termina de escucharse el buffer que se está reproduciendo y nosotros no hemos terminado de llenar el buffer actual, ¿sí? el siguiente buffer, ¿sí? Entonces esto hay que hacerlo con cierta eficiencia, es otra de las limitaciones que tiene un sistema de procesamiento en tiempo real, ¿sí? Pero bueno, ya iremos viendo esto conforme las cosas se van complicando. Ya nada más para terminar, aquí estoy usando este buffer, este arreglo buff out como si fuera un arreglo bidimensional, ¿sí? Pero yo puedo hacer esto. Recuerden que aquí lo que tengo es un arreglo de arreglos. Entonces, cada elemento de este arreglo es un arreglo en sí. Entonces, yo puedo declarar aquí una variable, vamos a llamarle out, asignarle buff out subíndice C, y esto de aquí es un arreglo de flotantes, ¿sí? O sea, el elemento C, buff out es un arreglo de arreglos. Por lo tanto, cada elemento de buff out es un arreglo de flotantes. Y entonces lo puedo poner así. Y es un poco más eficiente porque ya solamente dentro del ciclo interno, que es el ciclo que se ejecuta más veces, perdón, me sacó momentáneamente la sesión. ¿Siguen ahí? Sí. Ok, entonces ya para terminar. Perfecto. Excelente. Entonces, para terminar rápidamente les digo, donde más hay que cuidar la cuestión de eficiencia computacional es en este ciclo, el ciclo de la variable i, porque es el que se ejecuta muchas más veces, ¿sí? Este buffer size podemos ver que en realidad, básicamente, si tenemos una frecuencia de muestreo de 44.100 y dos canales, pues esto se ejecuta 88.200 veces por segundo, lo que está aquí adentro, 88.200. Entonces, sí, no podemos tardarnos aquí lo que queramos, ¿no? Hay que hacer cosas muy eficientes. Entonces, si podemos eliminar, o sea, si nosotros tenemos esto, entonces aquí hay una operación adicional de indexación que estamos haciendo de manera redundante. Nos podemos ahorrar esta operación de indexación si antes del ciclo almacenamos este valor en una variable para no tenerlo que estar obteniendo cada vez. Y esa variable es la que aquí llamo out, ¿sí? Entonces simplemente nos ahorramos una pequeña operación, pero nos la estamos ahorrando 88.200 veces por segundo, ¿no? Entonces eso es
vale la pena hacer este tipo de cosas. Bien, pues aquí termino. Básicamente, con esto termina la primera práctica. Déjenme ahora sí, aquí termina la primera práctica, después viene lo mismo pero con otra plataforma. Y al final de todo esto, al final de cada práctica, viene ahora sí la chamba que ustedes tienen que hacer. Digo, ya leyeron la introducción, ya transcribieron el código, ya lo probaron, muy bien, pero ahora falta lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, después, al final de cada práctica, ustedes se van a ir a la sección de evaluación y reporte de resultados, y eso lo van a transcribir ustedes en un reporte, ya sea en Word, en LaTeX o lo que sea, ¿no? Suelen ser unas cuantas preguntas, unos cuantos ejercicios muy simples, y eso es lo que les voy a pedir para cada práctica. Ahorita estaba el Didactic en mantenimiento, entonces no lo pude hacer a través de Didactic, pero se los voy pidiendo de una vez para que yo les voy a pedir que cada semana me entreguen los reportes de las prácticas que corresponden a esa semana, que no tenga que hacer así de un día para otro, pero sí que tengan toda la semana para hacer una o dos prácticas que vamos a ver en esa semana, ¿no? En este caso está súper fácil. Llenar la siguiente tabla, pues hay básicamente lenguaje y librería, todos vamos a usar la misma, a menos que algún valiente quiera usar otra de las que vienen ahí. Y luego viene, por ejemplo, un ejercicio que dice: implemente una UGEN que genere ruido blanco únicamente en el canal derecho y silencio en el canal izquierdo, ¿sí? Entonces hacen su nueva UGEN que se llama, no sé, ruido derecho o como quieran, o ruido 2, no sé, pero que haga esto que se pide aquí, ¿sí? Aquí el espacio es para que ustedes pongan la definición de la UGEN, o sea, lo que sería la definición de la clase, esto que está aquí, ¿sí? Eso es lo que ustedes me van a poner en el reporte. Obviamente pruébenlo y todo, pero ya que lo tienen jalando y depurado, lo ponen en el reporte, la pura clase, no es necesario todo el programa. Describa brevemente una ventaja y desventaja de cada una de las plataformas. Esto, si quieren, no lo hagan, o a menos que lean todo el capítulo o la práctica para que vean las diferencias entre las distintas plataformas, ¿sí? Luego viene un reto que ahorita empieza sencillo, pero luego se van poniendo más interesantes. También hay que hacerlo como parte de la práctica. Implemente una UGEN para generar ruido blanco de manera que el ruido se reproduzca solamente por el canal izquierdo o por el canal derecho, alternando el canal en cada segundo. O sea, un segundo por el izquierdo y luego se mueve un segundo al derecho y luego se mueve un segundo al izquierdo, y así se está moviendo el ruido de un lado a otro, ¿sí? Van a tener que buscar cómo cronometrar ese segundo. Les voy a dar un tip. En Processing tenemos la función milis, ¿sí? Que es similar a la de Arduino, que nos devuelve el número de milisegundos transcurridos desde que inició el programa, ¿sí? Si ustedes agarran milis y lo dividen entre 1000, pues obtienen el número de segundos transcurridos en el programa. Y si luego esto le aplican módulo 2, entonces esto les da un valor que se va a estar alternando cada segundo entre 0 y 1. 0, 1, 0, 1. O sea, les da la paridad del número de segundos transcurrido. Pueden usar este valor rápidamente dentro de un if para decidir, o de alguna forma lo utilizan para mover el audio de un lado a otro, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿ok? Y finalmente escriban algunas conclusiones, lo que ustedes sientan que hayan aprendido. Si no tienen claro, pueden tomar en cuenta estas preguntas de apoyo y tratar de responder esas preguntas, ¿sí? Entonces creo que es un reporte que se hace rápidamente en cosa de una tarde o cuando mucho una hora, ¿sí? Una vez que ya tienen el código jalando y todo eso, no les requiere más de 1 o 2 horas, y así van a estar. Se van a ir complicando, luego se ponen más interesantes, pero ahorita vamos a pensar que esto sería para entregar la próxima semana. O sea,
de aquí a una semana, digamos el próximo lunes, ¿no? A más tardar. Ya que esté funcionando Didactic, lo voy a poner formalmente ahí. No sé si todos tienen la clave de Didactic, si no se las vuelvo a enviar para que den de alta el curso. Y el Didactic prácticamente lo vamos a estar usando únicamente para entrega de reportes de las prácticas, ¿no? Entonces ya nada más les voy a poner ahí, entregar reporte de la práctica tal, ¿no? De la práctica 2, ¿no? Por ejemplo, del capítulo 2. Y es esto, ¿no? Es básicamente hacer estos ejercicios. Entonces está muy breve, ¿sí? ¿Hay preguntas respecto a qué es lo que hay que hacer? No le atino aquí. Entonces, sí. El reto es también como obligatorio o solamente es como para cada quien si lo quieres o no lo quieres hacer. Ahorita va a ser obligatorio. Ahorita va a ser obligatorio, porque es muy sencillo. Ya que se pongan más peliagudos, ya, o sea, ahora sí que lo vamos a decidir dependiendo de cada práctica, ¿no? En algunos vienen retos así, más laboriosos y en otros viene, muy sencillos. Este caso es muy sencillo, entonces ahorita sí me gustaría que todos lo hicieran. ¿Ok? Gracias. Yo ya les iré diciendo ahí en el Didactic, en qué consiste cada tarea y qué hay que hacer de cada práctica, ¿no? Pero por ahorita los retos van a estar muy, muy directos, ¿no? Es un ejercicio muy simple. Y pues ya les di ahí buena parte de la clave con la función milis, ¿no? Entonces, les digo, bueno, a ustedes les toca leer la práctica, transcribir el código, probarlo y luego ya hacer la parte de evaluación y ejercicios. Y esa parte de evaluación y ejercicios, entregarla ya en un reporte, en Word, en LaTeX, lo que ustedes gusten trabajar ahí. Pero entréguenmelo de preferencia como PDF, ¿sí? Y no como documento de Word, ¿no? O sea, si lo hacen en Word, expórtenlo a PDF. Si lo hacen en LaTeX, pues que quede como PDF. Y bueno, esa es la primera práctica, la primera tarea, digamos, ¿no? El curso se va a evaluar principalmente a través de las prácticas y el proyecto final, si tenemos tiempo de hacer un proyecto final, lo incluimos como parte de la evaluación y básicamente eso va a ser todo, ¿no? Cualquier duda que tengan, les digo, mi intención no es dejarlo de una sesión para otro, de un día para otro, porque si empiezan a trabajar hoy y les surgen dudas, pues el miércoles las podemos responder, ¿sí? Pero también entonces les pido que no lo dejen hasta el final porque se les va a juntar luego con la siguiente práctica y así, ¿no? Entonces, básicamente voy a estar dando aproximadamente una semana para entregar cada práctica para que puedan tener la siguiente sesión para dudas, ¿sí? En este caso no va a haber siguiente sesión porque el miércoles es día inhábil, ¿sí? Pero, si ustedes lo consideran, podemos tener nada más una sesión de puras dudas, ¿sí? No vemos material nuevo, no vemos una práctica nueva, simplemente vemos dudas, así una media hora, si es que acaso las hay. Ya les pediré a ustedes que me notificaran, tal vez por correo, ¿sí? Oigan, profe, ¿sabe qué? Queremos ver si sí se puede tener la sesión del miércoles para resolver dudas, ¿sí? Y si no, pues lo dejamos. La verdad, esta primera práctica está muy directa, ¿no? Yo espero que, salvo que no están acostumbrados al lenguaje y todo eso, pero ahorita que es nada más transcribir el código, van a ver que es muy fácil de hacer, ¿no? ¿Preguntas? Yo tengo... A ver, vamos, David. Okay. Si quieren, levanten su mano por ahí. Ah, bueno, Andrés ya tenía una. Vamos con David, que ya le había dicho, y luego Andrés. Okay. Bueno, yo recuerdo que nos había mostrado que que se pueden hacer aplicaciones en Android utilizando Processing. Así es. Mi pregunta es, ¿la librería Bit también puede funcionar en Android? No, desafortunadamente no. El problema es que el sistema de audio de Android es muy distinto al de una PC y entonces Beats no es compatible con Android.
Android tiene su propia librería de audio que está muy completa. No me he metido yo a las tripas, por ejemplo, a hacer mis propias unidades generadoras para Android ni nada, pero creo que sí se pueden hacer. Entonces nada más es ver cómo está la librería de Android, ¿sí? No debe haber tampoco muchas diferencias, nada más pues van a cambiar los nombres de los métodos, las funciones y algunas cosas ahí, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Si le echan un ojo a la librería de audio para Android, van a ver que está muy, muy completa. No recuerdo ahorita el nombre que tiene, pero lo podemos ver después. Sí, Andrés. ¿O se quedó la manita? Sí. Le quería comentar que no pude registrar, bueno, entrar a mi cuenta de Didac. Puse mi correo institucional y la clave y no me daba, me decía que no estaba válido. Ok, lo checamos. Yo realmente ahorita el Didactic no lo estoy usando, sobre todo que hoy que pensaba meterme, no estaba funcionando, estaba en mantenimiento. Y entonces se me hace que está saturado, ¿no? Que demasiada gente lo empezó a usar. Entonces, lo vamos probando. A fin de cuentas, si vemos que da problemas o que les complica la vida a ustedes, no tenemos que usarlo. A mí porque realmente se me hace muy fácil el envío de documentos por ahí, pero también se puede hacer a través de Teams. Creo que ahorita ya todo el mundo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. La estructura de las prácticas y la parte de evaluación y lo que se pregunta está ya muy, muy estructurado. Así están todas las prácticas. Entonces simplemente es hacer el reporte y transcribir las preguntas que vienen y los ejercicios de la parte de evaluación. Entonces, me los pueden, lo vamos resolviendo, pero si no funciona Didactic, los pueden subir aquí en el mismo Teams, ¿no? Puedo ir yo haciendo carpetas donde sea, por ejemplo, práctica 1, práctica 2, y ustedes vayan subiendo en cada carpeta la práctica que corresponde. Sí hay que organizarlo, porque si no van a ser un montón de archivos ahí revueltos, ¿no? Pero eso podemos hacer. Voy a hacer una carpeta ahí, práctica 1, donde ustedes suban ahí su práctica, ¿no? Su reporte, digo. Aquí en Teams. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, la parte que dijo de la clase que tenemos que subir a la parte del reporte de la práctica de la redundancia, es únicamente la clase y lo que le vamos a agregar, ¿verdad? Sí, correcto. La clase nueva, o sea, por ejemplo, esa donde se tiene que oír el ruido del lado derecho y del izquierdo no, pues es nada más una nueva clase. Claro, ustedes la hacen en Processing, o sea, ya tienen su programa jalando, no tienen este programa jalando. Y lo dicen, pues voy a hacer mi nueva clase. Parten de esta para basarse en hacer la otra. Les recomiendo que no la copien ni la peguen, sino que la vuelvan a transcribir. Entonces puedes decir, pues voy a hacer una nueva clase, class, ruido 2, ¿sí? Extends, ugen. Yo sé que es medio latoso, porque la mayor parte va a ser una copia de lo mismo, pero esto les ayuda mucho a ir grabándose lo que tienen que programar, ¿no? Entonces, vuelves a hacer el constructor, vuelves a hacer la función calculateBuffer, nada más que ahora cumpla con lo que se pide, ¿sí? La pruebas, aquí sí dices, bueno, pues ahora es un objeto de clase ruido 2, ¿sí? Y y ya que funciona como tú quieres, dices, ya está, copio esta clase, ¿sí? Y la pego en el documento de mi reporte, y ya está. Eso sí, cuando lo van a poner en el reporte, ahí sí copien y peguen para que no haya errores de transcripción, ¿sí? Entonces, ahí sí copien y peguen, pero mientras estén programando, no copien, ¿sí? Escriban todo, ¿sí? Pero es lo único que hay que hacer, ¿no? Pero sí, de preferencia la clase que ya está aprobada. No digas, creo que sí sé cómo hacerlo, ahí le escribo y nunca la probaste, ¿no? Manden cosas que ya probaron, ¿sí? Y lo mismo para el reto, ¿no? El reto pues sí es implementar otra UGEN, pero que ahora haga esto. Lo mismo, como respuesta a esto me ponen nada más la definición de la UGEN, o sea, la clase. Y ya.
¿Ok? ¿Otra pregunta, Andrés? Sí, le quería preguntar, en Processing se puede la sobrecarga de funciones, o sea, donde según el argumento de la función, aunque tenga el mismo nombre, según el argumento, llame a la función que está con el respectivo argumento. Correcto, sí se puede. Sí se puede. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, oye, pues yo quiero que esta clase ruido tenga un constructor que tenga un número de canales por default, ¿no? Entonces pongo otro constructor. El audio context, ese sí lo tengo que poner porque viene de fuera, no tengo de dónde sacar uno de aquí adentro. Pero el número de canales por default va a ser 2. Entonces llamo al super context y por default le pongo 2 canales. Ya, sobrecargué el constructor. Se distinguen los dos constructores en términos del número de argumentos que reciben, ¿sí? Y ya puedo usar cualquiera. Puedo usar ahora el otro constructor y va a funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, la sobrecarga de funciones y constructores existe y sigue más o menos las mismas reglas que en C++. Se distinguen a través del número y tipo de argumentos. Es correcto. Okay. ¿Y se pueden hacer también funciones que devuelvan valores del mismo tipo de objeto? Así es. Y de esa forma podemos encadenar. De hecho, lo hacemos más adelante en alguna UGen que hacemos por ahí. Una UGen se puede devolver a sí misma. Es como devolver this. Y entonces ya se pueden encadenar las llamadas, ¿no? Ah, gracias, doctor. Sí. ¿Ok? ¿Alguna última pregunta por ahí? Vamos a ponerlos modo teatro. Es que no están con cámara. Está vacío el teatro. Bueno, pues vamos a terminar la clase. ¿Sí? Perdón, ya estaban apareciendo ahí. Vamos a terminar aquí la clase. Otra vez grabé la sesión. La voy a subir a YouTube. Es muy tardado el proceso, toma horas, entonces tengan paciencia, pero yo espero, no sé, que para mañana ya esté ahí en el canal de YouTube, ¿no? Y así vamos a estar subiendo todas las clases, ¿no? Cualquier duda que tengan, la podemos manejar por correo, ¿sí? Y les repito, piensen o intenten los ejercicios de preferencia mañana o el miércoles temprano, para que si quieren alguna sesión de dudas este miércoles por la tarde, me avisen con tiempo. No habría, creo que mucho problema. Nos podemos poner de acuerdo para tener una sesión de dudas sobre la práctica exclusivamente, ¿no? No sería clase. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es todo. Nos vemos. Si no es el miércoles, nos vemos hasta el otro lunes. ¿Sí? Gracias. Sale, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Ok, nos vemos.